Bienvenidos a un recorrido por la rica historia del cine francés y su influencia en el séptimo arte. A lo largo de los años, hemos disfrutado de una amplia variedad de películas de diferentes países que nos brindan valiosas obras que nos conectan con diferentes culturas, espacios, ideologías y problemáticas. La escuela cinematográfica francesa es un ejemplo destacado. Comienza desde los inicios del cine con Auguste y Louis Lumière. Estos científicos fueron pioneros en el movimiento de imágenes estáticas a finales del siglo XIX, gracias a su invención del cinematógrafo. Durante el periodo de la Tercera República Francesa, que abarcó desde 1870 hasta 1940, se produjeron hitos significativos como la proyección del cortometraje de Louis Lumière en el Grand Café de París el 25 de diciembre de 1895 y la inauguración de la Torre Eiffel en 1889. Con este contexto en mente, es esencial explorar los múltiples movimientos cinematográficos que la escuela francesa ha ofrecido. Iniciemos. En la era silente surgieron dos corrientes importantes. La primera, influenciada por los Lumière, presentaba piezas documentales que reflejaban la vida de la clase burguesa. En contraste, la corriente liderada por Méliès se centraba en historias fantásticas, filmadas al estilo de un ilusionista. Un hito relevante de esta era fue Alice Guy, quien en 1896 dirigió la primera película narrada en la historia del cine, El Hada de los Repollos. A pesar de ser autora de miles de films, durante su carrera, los libros especializados en historia del cine han desprestigiado sus méritos al haberla señalado solamente como una secretaria, una posible amante o el hecho de darle el crédito a sus films a los directores de fotografía. Si quieres conocer un poco más al respecto, puedes ver el documental del 2018, C'est Natural, la vida de Alice Guy Blanche. Otro exponente importante de esta era fue L'Herbier, quien con su técnica se transformó en uno de los exponentes de los inicios del cine con obras como La Inhumana en 1923. Trabajó con Méliès, quien llenaba sus obras de imaginación, como en El viaje a la luna de 1902, la cual ha formado parte de la memoria colectiva con el plano que todos conocemos de un cohete espacial lanzado hacia la luna. Es con 14 minutos y 12 segundos que Méliès nos muestra esta historia de ciencia ficción. Hasta ese entonces no se había realizado una cinta tan larga ni tan costosa, resultado de una de las obras que cambió la forma de hacer y ver el cine. La era clásica temprana. Fue en 1929 que el sonido llegó al cine francés, representando un reto para la industria, debido a los altos costos que este cambio implicaba y a la barrera del lenguaje que se imponía ante temas de distribución. De hecho, esta era se denominó clásica debido a su relación con el modelo clásico industrial de producción, en donde la influencia y asociación con el cine hollywoodense era algo latente, ocasionando que el cine francés perdiera cierta identidad. Otro punto importante es la problemática social que el país enfrentó, como la recesión económica de los años 30. Durante estos años sobresalió el trabajo de René Clair, Julien Duvivier, y fue el inicio de Cocteau. Pero si un artista se distinguió e impuso mucha moda para todos los niños y fue un ejemplo a seguir, este fue Jean Renoir. Siendo hijo del pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir, en sus largometrajes analizó diversas historias personales sobre las complejas interacciones sociales, sexuales o de privilegio de la burguesía, como lo hizo en Las reglas del juego. El film La gran ilusión, dirigida por Renoir, muestra a un grupo de oficiales franceses que son capturados durante la Primera Guerra Mundial, donde además de observar el conflicto político entre Alemania y Francia, se evalúa la dinámica entre las distintas clases sociales, sugiriendo que muchas de las ilusiones relacionadas con la guerra, como la nacionalidad, la religión o la ideología, son ficticias. Además, el director persiste en mostrar su crítica, enriqueciendo los escenarios visuales que se muestran en pantalla. Los años de guerra. Ante las condiciones trágicas de la Segunda Guerra Mundial, el cine estadounidense dejó de proyectarse en Francia, haciendo que el cine francés poco a poco se fuera levantando y diferenciando a pesar de las limitaciones en la libertad de expresión
que la ocupación alemana ocasionaba. Además, el cine francés se enfrentó a la pérdida de personal como directores o productores, quienes al ser judíos tenían que abandonar el país. Al terminar la guerra, el cine norteamericano entró de nuevo en el mercado francés, logrando una relación más fuerte de intercambio y distribución cinematográfica entre ambos países. Una película que hay que destacar es Los Niños del Paraíso, de Marcel Carné, filmada bajo terribles circunstancias por la ocupación alemana. Los Niños del Paraíso fue escrita por el poeta Jacques Prévert. Esta cinta está ambientada en un mundo teatral de la década de 1830 en París. Cuenta la historia de una cortesana y 4 hombres, un mimo, un actor, un criminal y un aristócrata, que aman a la cortesana de maneras completamente diferentes. Esta película está vista en Francia como lo que el viento se llevó en Estados Unidos. Incluso el célebre autor de la nueva ola francesa, François Truffaut, mencionó que dejaría todas sus obras si hubiera podido haber sido el autor de esta película. Lo encantador de este film es la similitud del guión cinematográfico con el de una representación teatral, donde el subtexto y el ritmo continúan cumpliendo su función décadas después. El cine de papá. El cine de papá es hasta cierto punto un periodo incomprendido. Ha sido delimitado por su presunta relación con el régimen político francés o su Cuarta República. Quizás esta etapa cinematográfica debería de ser reconocida por su aportación estética y mucho más compleja de lo que se piensa, a pesar de no haber innovado, provocado o criticado como lo hicieron movimientos futuros. Fue en esta era cuando se reconstruyó la industria y se consolidó lo que se había creado con anterioridad, buscando la atracción del público francés a consumir el cine nacional y no el de Hollywood. Básicamente, esta era terminó siendo la mezcla del cine clásico con el inicio de un movimiento revolucionario, o sea, la nueva ola del cine francés. Podemos mencionar artistas como Bresson, Tati, Cocteau, o como en La Bella y la Bestia u Orfeo, Georges Clouzot, con El Salario del Miedo, o Clement con Juegos Prohibidos, donde se mostraba el impacto de la guerra en 2 niños. La nueva ola del cine francés surgió de la confabulación de factores históricos, tecnológicos y económicos que lograron que jóvenes creadores, los cuales en su mayoría se dedicaban a la crítica cinematográfica, modificaran la forma de hacer cine. La experimentación cinematográfica y el nacimiento de nuevos creadores eran casi nulos a fines de los años 50. Mientras tanto, los críticos de la revista Cahiers du Cinéma, quienes venían bajo la guía de André Bazin, intentaban crear un nuevo movimiento, una nueva teoría en el cine, la nueva ola del cine francés, la cual estaba basada en 2 propuestas. La primera hace referencia a la teoría de la cinta y la segunda al género cinematográfico. Con esto lograron cuestionar lo que se consumía hasta entonces, liberándose de lo establecido y creando otro lenguaje. La mayor parte de sus obras no se basan en guiones literarios o contaban con diseños de producción costosos, se basaban en la improvisación, tanto en diálogos como en tomas, y sin una edición o fotografía tan cuidada o controlada. Además, estamos hablando de un cine con intención de ser menos costoso que el tradicional, que incluía un reparto mínimo, locaciones accesibles y un financiamiento independiente. Un ejemplo de ello es que al estrenarse en Woman Was Created, se observó una importante ganancia en comparación con la escasa inversión, y así una oportunidad de negocio se creó, fomentando la experimentación con la cámara, similar al movimiento del neorrealismo italiano en este aspecto, pero con influencias de la televisión. Muchos de los personajes en estas historias eran personas que eran excluidos socialmente, y el fundamento de su carácter era principalmente emocional y evolutivo. Unos ejemplos de los principales creadores son Truffaut, con los 400 golpes, Jules y Jean, Fahrenheit 451 o La novia vestida de negro, Godard, con Sin aliento, Vivir su vida, Alphaville o Pierre Hod el loco, Demy, con Los paraguas de Cherburgo, o La señorita de Roquefort, René, con Hiroshima Mon Amour, y el año pasado en Marienbad. La película Cleo de 5 a 7, dirigida por la gran Anis Parda,
quién fue la directora de este movimiento, esta cinta del 62 nos cuenta sobre Cléo, quien es una cantante francesa que está esperando los resultados de unos exámenes médicos. Al visitar a una adivina, esta predice la muerte de la vida de Cléo. Durante el transcurso de la película, acompañamos a Cléo en este replanteamiento sobre lo que es importante en la vida, el amor, la pérdida y la resignificación, además de ver un cameo de Godard con Ana Karina. La época contemporánea. En los años 80 y 90, la estética visual y la narrativa no lineal fueron los movimientos más determinantes, y ya desde el 2000, el cine francés se ha volcado al cine contemporáneo, diversidad y de género. Es así que el cine francés sigue siendo un referente cultural y artístico en el mundo, con una rica tradición y una continua renovación.